Cuba es otra historia. Ahora en blanco y negro. Cuba, estudio, trabajo, fusil. La picardía, manual, alfabetizar. Venceremos. Somos las brigadas con Rabo Benítez. Somos la vanguardia de la revolución. Con el libro en alto cumplimos una meta. Llevar a toda Cuba la alfabetización. Por llanos y montañas el brigadista va, cumpliendo con la patria, luchando por la paz. Abajo imperialismo, arriba libertad. Llevamos con las letras la luz de la verdad. Nos vemos aquí, amigos. Cuba es otra historia, desde la ciudad de Santa Clara, con el licenciado, el profesor Aristide Rondón, alfabetizador. Hoy vamos a hablar de la campaña de alfabetización que se realizó en el año 1961. Una campaña que llegó finalmente a ser de Cuba el primer territorio libre de analfabetismo en el año 1961. Una campaña, un ejército de lápices y de libretas, ¿no es así como le llamaban? Lápices y cartillas. Y cartillas, así como dice el himno de la alfabetización, ese hermoso himno que se hizo para ese momento tan emotivo, ¿no? ¿Cuántos fueron? Repíteme la cifra de que salieron voluntariamente a enseñar a leer y a escribir. Exactamente 269.723 alfabetizadores. Es decir, un verdadero ejército. Y así se logró esto. Pero esto fue en medio de una gran presión por parte de la Agencia Central de Inteligencia y especialmente del gobierno de los Estados Unidos por tratar de derrocar la revolución naciente, la naciente revolución cubana, ¿no? Y así surgieron una serie de momentos, de anécdotas. Hoy vamos a quizás tener un poquitico también de alguien que vivió ese momento, ¿no? Existían los llamados bandidos, aunque vamos a aclarar lógicamente que se alfabetizó en todo el país, no solamente en los lugares más recónditos, ¿no? Sino también en la ciudad, en los pueblos, es decir, en cada rincón de Cuba. Por eso fue una campaña nacional, ¿no es así? Correcto. Vamos a aclarar. Pero hubieron momentos muy importantes, los momentos como, por ejemplo, cuando se le dio nombre a ese ejército, ¿no?, de alfabetizadores. Cuéntame un poquitico, por ejemplo, del propio Conrado Benítez, correcto, que es como se le llamó a ese ejército, ¿no? ¿Cómo es que se le llamó? Ejército de alfabetizadores. Ya, pero Conrado Benítez. El nombre de Conrado Benítez. ¿Por qué Conrado Benítez? Porque debo decirte que Fidel anuncia que Cuba va a ser un país libre de analfabetismo en América el 26 de septiembre de 1960 en las Naciones Unidas. Y de inmediato empezaron a crearse condiciones para poner un alfabetizador donde quiera que hubiera un analfabeto. Ya en ese momento la CIA sabe que José Martí ha dicho que ser cultos es el único modo de ser libre, y a ellos no les convenía que nuestros campesinos, nuestros analfabetos aprendieran a leer, porque eso les permitiría conocer la verdad de una manera más fácil. Y el 5 de enero de 1961 asesinaron de una manera salvaje a Conrado Benítez García, un joven maestro voluntario negro que tenía responsabilidades en la alfabetización. Es entonces que se decide por la dirección de la revolución ponerle a nuestro ejército de alfabetizadores Conrado Benítez, en homenaje a aquel mulato asesinado por las bandas de mercenarios al servicio de la CIA y Estados Unidos. Tengo entendido que precisamente la CIA, por eso hablamos concretamente, apoyaban con armas, desde aviones que ingresaban ilegalmente al territorio nacional y le tiraban armas, alimentos, para apoyar una serie de bandas que vinieron precisamente del norte, ¿no? Siempre. ¿Es Sí. así? ¿Fue así? Sí. De 1960 a 1965
hay en el país 299 bandas de contrarrevolucionarios. Estaban ubicados obviamente en la parte rural del país y tenían sus colaboradores en las ciudades. Esas bandas fueron las que asesinaron campesinos, niños, estudiantes, de la manera más salvaje posible, y eran armados, entrenados, financiados por el gobierno de los Estados Unidos, que estaba preparando condiciones para hacer la invasión que finalmente se hizo en el 61, cuando estaba en su apogeo la campaña de alfabetización. Exacto, Playa Girón, Bahía del Cochino, que hablamos ya en el programa anterior, ¿no? Correcto. Pero cuéntame algo, porque realmente era una mochila, el símbolo de ustedes, que es el farol, el ¿cómo que le llaman? El farol, ese de combustible, de alcohol, de gasolina, no sé cómo que se le echaba, porque eran lugares donde no había energía eléctrica, lógicamente, y ustedes tenían que convivir con los pobladores de esos lugares. ¿Cómo era alfabetizar, enseñar en esas condiciones? Porque no estamos hablando de una escuela privada, de eso vamos a hablar finalmente después de la educación. No, ni siquiera de un programa como Yo Sí Puedo, que es el que se utiliza actualmente. En aquel momento, en una semana de entrenamiento que tuvimos todos los alfabetizadores en Varadero, se nos dio un farol chino que funcionaba con petróleo y se encendía con alcohol y producía una luz formidable. Yo alfabeticé en un lugar donde obviamente no había corriente. Recuerda que en aquel tiempo la mayor parte de las zonas rurales estaban sin energía eléctrica. Hoy hay el 97-98% de las zonas rurales cubiertas con electricidad. Solo en los lugares más recónditos no lo hay, y para ellos les ponen paneles solares. A nosotros nos daban una mochila con la cartilla, el manual, nos daban una gran foto de Camilo, nos daban algunas libretas, algunos lápices y 2 uniformes. Y luego, en el lugar donde estábamos ubicados, había una logística que nos permitía que cuando necesitábamos un pantalón nos lo dieran. Es decir, no tuvimos escasez, y cuando se rompía el farol nos los arreglaban, etcétera. ¿Y los alimentos? Los alimentos eran los del campesino. Debíamos convivir con el campesino. A mí me correspondió un campesino llamado Enrique, que era propietario de una finca. Tenía 3 hijos que no sabían leer, y yo en definitiva te puedo decir que comía en esa casa muy bien, desayunaba y almorzaba muy bien, porque tenían posibilidades económicas para ello. Claro, hubo otros muchachos que estuvieron en casas muy humildes y que no tenían estas condiciones. Yo tuve la dicha de estar en esa casa y convivir con ellos, ayudarle en sus labores agrícolas. Siempre me gustó el campo, subirme a una mata de coco, cazar jutías, etcétera. Y le daba clase a los 3 iletrados que no les gustaba. Es un detalle curioso. Eso es lo que te iba a preguntar ahora, porque era tocar la puerta, vengo yo a enseñarle a leer y a escribir, y pueden haber algunos que no tenían la intención de empezar una escuela, ¿no? Porque eran gente ya de cierta edad, algunos, ¿no? Muchos. Sucede que antes de que nosotros llegáramos, iba una comisión, la Comisión Municipal de Alfabetización, hablaba con el campesino, le decía las características del muchacho que iba. Los campesinos pedían que fuera hembra o varón. A las mujeres no les gustaba mucho que fuera una hembra por celos, etcétera, y pedían que fuera hembra o varón o de tal edad. Había desde niños de 12 años hasta personas de 60 años como Ruchi Espino, que obviamente debe haber fallecido. Eran condiciones muy difíciles porque además de no haber energía eléctrica, no había agua corriente, no había transporte, había que salir caminando. En fin, fueron días muy difíciles que, sin embargo, son los días más felices que yo he vivido en mi vida, y fue allí, en aquellos parajes, donde yo me hice hombre, Carlos Javier. Enrique era el propietario del lugar, ¿no? ¿Dónde fue eso? Cuéntanos un poquitico de ese lugar donde tú comenzaste a habitar. Eso está en la finca Palo Hueco, barrio Retiro, La Deseada,
en el Central Chaparra. Allí donde yo alfabeticé, ahora hay una presa enorme que cubrió los lugares de mis aventuras juveniles por allí cazando jutías y cazando pájaros. Eso fue aquí en la provincia de Las Villas, como se llamaba en aquel momento. Fue en la provincia de Oriente donde me correspondió alfabetizar. Es decir, fuiste más hacia allá, hacia el oriente. ¿Qué lugar sería más o menos? Actual provincia de Las Tunas. En Las Tunas, actualmente. Muy bien. Y llegaste y te recibieron siempre bien, me dijiste. Imagínate si me recibieron bien. Cuéntanos una anécdota. Bueno, pues te cuento que, por ejemplo, en mi mochila había una hamaca. Debíamos dormir en hamacas. Y cuando yo llegué, Arnaldo Feria, que es el apellido de los muchachos, hijos de Enrique Feria, me dio su cama y él durmió en la hamaca. Una cosa que han pasado decenas de años y yo siempre lo recuerdo porque no es lo mismo dormir en una hamaca que en una cama. Es la generosidad de los campesinos con que nos recibieron y las atenciones que nos daban, que eran como de un familiar más. Tanto es así que después de la campaña he ido allí varias veces a recordar aquellos tiempos. ¿Y metodológicamente qué tenían para hacer? Teníamos muy pocos materiales. Lo que teníamos sobre todo era el interés y la motivación de que Fidel Castro quedara bien. Fidel Castro había dicho que había que alfabetizar a todos y aquello era una orden que había que cumplir. Y disponíamos solamente de la cartilla Venceremos y el manual Alfabeticemos. Además del entrenamiento que nos habían dado en Varadero durante una semana. Varadero entonces estaba desierto. No es el Varadero. No era el Varadero turístico. No es el Varadero con infraestructura. Eso lo hizo la revolución posteriormente. Sí, no es la infraestructura que tenía el Varadero actual. Yo estuve en el Varadero de los años 60, donde la infraestructura era mucho menor que la que hay ahora y vivíamos en albergues. Allí, ya que me pides anécdota, vivíamos 12 alfabetizadores en cada habitación y cada una de ellas había un refrigerador. Nosotros no teníamos nada que guardar en el refrigerador, pero el guía, el maestro guía sí tenía. Y nosotros invariablemente le comíamos lo que él ponía, hasta un día que puso algo que nos provocó un malestar estomacal fabuloso que todavía recuerdo. Ahí ya no le comieron más al guía. Ya no le comimos más al guía. Ahora, ¿tenían alguna fecha para lograr esa campaña? Diciembre del 61. Es decir, ¿la campaña comenzó? Todo 61. Se intensificó a partir de junio del 61. Junio del 61. Se intensificó. Se intensificó. Muy bien. Y terminó en diciembre de 1961. Un día lamentable para mí. 22 de diciembre de 1961. Estábamos todos en la Plaza de la Revolución. Y éramos algo más de 100.000 personas las que estábamos allí. Y yo no me acerqué a la tribuna en donde estaba Fidel, Raúl, el Che, Ramiro y demás. Y ahora veo las imágenes y veo que el Che estaba. Me queda el dolor de que en aquella ocasión estuve en un acto en donde estaba el Che y no me acerqué a la tribuna para verlo, en donde él estaba presidiendo la revolución, y se ven las imágenes de aquel día, en las imágenes de archivo, riéndose, muy feliz por el triunfo, pero yo no lo vi, lo que significó que no conocí nunca al Che. ¿Qué edad tenías en ese momento? 16 añitos y ningún grado de politización. 16 años. ¿Se puede saber tu edad ahora? 74 voy a cumplir. Es decir, que han transcurrido ¿cuántos años? No quiero sacar cuentas. Bueno, Gardel decía que 20 años no son nada, Aristide. Qué historia, ¿no, amigos? Realmente es un honor para todos poder compartir este momento y para mí personalmente poder nuevamente estar aquí en la casa de mi amigo, el licenciado profesor Aristide Rondón en Santa Clara. Vamos a hacer una breve pausa, Aristide, y vamos a seguir hablando en un ratico de la campaña de alfabetización, recordando ese momento que fue una de las luchas bien ganadas e inolvidadas por la población cubana de nuestra revolución cubana. En el 60 aniversario le dedicamos este programa. Ya volvemos aquí
a Cuba es otra historia. Tiempos del blue jean, desteñido y gastado, de botas de milicia, por si vienen los malos, del librito más loco, del cantar más osado. Esos tiempos, mamita, ya pasaron. Tiempos vienen, tiempos van, semejantes, nunca igual. Tiempos vienen, tiempos van, pero nunca igual. Tiempos de asumir la charla y el despiste, de creer que a la corta el talento subsiste, de esperar que alguien haga por ti lo que por tu inocencia no hiciste. Esos tiempos, mamita, ya no existen. Tiempos vienen, tiempos van, semejantes, nunca igual. Tiempos vienen, tiempos van, pero nunca igual. Tiempos de soñar que la igualdad vendrá sola y sin antifaz, de temerle al suspiro del engendro del mal, de siempre resistir y nunca claudicar. Esos tiempos, mamita, ya no están. Tiempos vienen, tiempos van, semejantes, nunca igual. Tiempos vienen, tiempos van, pero nunca igual. Tiempos vienen, tiempos van, semejantes, nunca igual. Tiempos vienen, tiempos van, pero nunca igual. Pero nunca igual. Hola, buenas. Bueno, por acá Cuba es otra historia. Aquí, como siempre, con ustedes, Fernando Becker, junto a mi amigo Carlos Javier, hablando un poquito de música y otras cosas que les puedan interesar. Hoy vamos a hablar de cha-cha-cha, género de la música cubana, creado a finales de los 40, más que todo principios de los 50, por el destacado músico nacido en la barriada del Cerro, Enrique Jorrín. La gente cree que Enrique Jorrín es de la provincia de Cienfuegos, en Cuba. No, es de La Habana, de un barrio llamado El Cerro. Enrique Jorrín, que era violinista de la Orquesta América, dirigida por el gran Ninón Mondeja, estando en la orquesta, crea el ritmo cha-cha-cha, que es un 3x4, digamos, hablando musicalmente, un género ternario, que es 1, 2, 3, cha-cha-cha, 1, 2, 3, cha-cha-cha, y le dio el cha-cha-cha, su género, a interpretar a la famosa Orquesta Aragón, acabadita de crear. Eso se hizo en la esquina de Prado y Neptuno, en un apartamento en Altos. Ahí se gestó el éxito de este género de la música cubana, uno de los géneros más populares y más influyentes de la música cubana. El primer cha-cha-cha que se conoce se llama La Engañadora. Precisamente en esa esquina de Prado y Neptuno, todos los años se celebra el aniversario de esa canción y la Aragón da un concierto allí en Prado y Neptuno. La canción dice: a Prado y Neptuno y una chiquita que todos los hombres la tenían que mirar, en fin. Eso es lo que habla esa canción. Este género tuvo su disputa, porque Ninón Mondeja decía que el género era de él, que el creador era él, y Jorrín decía
que era él, ya que Jorrín era parte de su orquesta. Fueron a juicio y después, a pesar de que Jorrín ganó la autoría del género, todavía a través de los años se ha escrito sobre eso y se ha discutido sobre la veracidad de Jorrín como creador del cha-cha-cha. Jorrín luego hizo su orquesta, se radicó en México, hizo también otro número más, pero el más famoso fue la engañadora. Y Laragún realmente hizo un trabajo exquisito con el género, y también la orquesta Fajardo y sus estrellas también hicieron un trabajo muy exquisito con el género del cha-cha-cha. En los Estados Unidos, en Nueva York, el movimiento de la salsa tomó mucho del cha-cha-cha y le debe muchísimo al cha-cha-cha, sobre todo la incorporación de la flauta de caña y de elementos cordófonos como el violín, la viola y el cello en orquestas de música bailable en los Estados Unidos. Por supuesto, esto no es nada nuevo. El cha-cha-cha era interpretado por orquestas típicas que vienen de las charangas francesas como tal, que hacían el danzón, que realmente es el antecesor directo del cha-cha-cha. El danzón, el danzonete, que es un género que podemos hablar de él más adelante en otro programa, nacido en Matanzas. El cha-cha-cha lo han interpretado diferentes figuras de la música internacional. No voy a mencionar nombres, pero creo que hasta Sinatra ha cantado cha-cha-cha, y Rafaela Carrà, la cantante italiana, también cantaba cha-cha-cha. En fin, era eso lo que quería hablar con ustedes. Un género más, pero importantísimo, de la música cubana y que ha influenciado a toda la música bailable latina en el mundo. Les deseo muy buenas a todos. Il Nettuno iba una chiquita que todos los hombres la tenían que mirar. Estaba gordita, muy bien formadita, era graciosita, en resumen colosal. Pero todo en esta vida se sabe sin siquiera averiguar. Se ha sabido que en su forma relleno tan solo hay. Qué bobas son las mujeres que nos tratan de engañar. ¡Me dijiste! Ya nadie la mira, ya nadie suspira.